calificadores de riesgo no dan una buena calificación a nuestro país. ¿Cómo la empresa Polar sí logra conseguir préstamos internacionales para producir otros rubros y no rubros relacionados a los alimentos? Son algunas de las interrogantes que nos va a responder nuestro invitado el día de hoy. Se trata de Luis Enrique Gabazú, es coordinador del movimiento Batalla Social Punta de Lanza. Le damos la bienvenida, agradecemos que pueda compartir con nosotros el día de hoy y vamos a entrar en materia inmediatamente. ¿Existe en este momento para Venezuela un ataque financiero internacional? ¿Cómo lo evalúa usted? Sin duda alguna, Dair, y gracias por la invitación a tu programa. Existe un ataque brutal contra la economía venezolana proveniente del extranjero y en este caso específico de las calificaciones de riesgo país, es un ataque que va contra la capacidad de endeudamiento, la capacidad de optar a financiamiento externo por parte de la República y de igual manera para encarecer nuestra deuda externa y obligarnos a tener que cancelar muchísimo más interés o un interés muchísimo más alto por la deuda soberana que emite la República. Ahora, ¿este ataque financiero internacional tiene también motivos políticos en nuestro país? Por supuesto que sí. Para nadie es un secreto que las calificadoras de riesgo, por ejemplo, las tres más digamos, famosas o importantes a nivel mundial son Standard & Poor's, Moody's y Fitch Ratings, que son empresas privadas norteamericanas, radicadas, por cierto, en la ciudad de Nueva York, y han sido cuestionadas incluso por el propio gobierno de los Estados Unidos, el gobierno federal, que recientemente acaba de introducir una demanda civil por $5.000 millones contra la empresa Standard & Poor's, por su falsificación o falseamiento de las calificaciones de riesgo de los papeles estructurados que dieron al traste con las finanzas mundiales a raíz de la crisis de las hipotecas basura de 2008. Se sabe que es utilizada por los países más poderosos para manipular el riesgo país de los países menos poderosos con fines geopolíticos, para llevar a la quiebra sus finanzas públicas e inclusive para obtener pingües ganancias, porque evidentemente en el mercado de crédito internacional, si tú logras que tus competidores que emiten deuda soberana se encarezca mucho su financiamiento, el que tú mismo emites, por ejemplo los bonos del Tesoro de Estados Unidos o cualquier otro tipo de instrumento financiero, pues se vuelve mucho más económico y en ese sentido es una competencia hasta cierto punto desleal. Por cierto que el Reino de España recientemente introdujo una demanda también contra estas tres calificadoras de riesgo, precisamente por estar manipulando el riesgo país y el riesgo de las emisiones de deuda de España, que le está afectando terriblemente su economía. El propio Fondo Monetario Internacional, de ahí, para quienes no lo sepan, y el grupo G7 han, digamos, emitido informes sobre estas calificadoras que determinan que han participado fraudulentamente en la manipulación de las calificaciones con la finalidad de afectar incluso la estabilidad financiera de los países. Asimismo lo dice el propio Fondo Monetario Internacional. Profesor, se incorpora a esta conversación Daniel Córdoba, también con algunas preguntas para usted. Daniel. Interesante los planteamientos que está realizando nuestro invitado, ¿verdad? Información bien actualizada. Rápidamente, yo quería solicitar una lámina para continuar dialogando con nuestro invitado que refleja los efectos de esa guerra económica, pero también a nivel de los precios del petróleo. Cómo se ha producido un descenso, ¿verdad? Bastante marcado en los precios del petróleo en los últimos, lo que es el año 2014, el año 2015. Allí se puede ver cómo los precios pasan de un promedio, la cesta venezolana, de un promedio de cerca de un poco más de $90 a un promedio que llegó a marcar en enero del año 2016 de alrededor de entre 20 y 30 dólares. Concretamente, yo le preguntaría al analista Luis Enrique Gabazú cómo las técnicas del fracking han sido utilizadas por la administración estadounidense precisamente para provocar este desplome en los precios del crudo, que a su vez ha impactado negativamente las finanzas públicas. Claro que sí, Daniel. La industria del fracking en Estados Unidos es una burbuja financiera. Para nadie es un secreto los mismos estudios que han sacado los organismos de estudios geológicos
que se encargan de esto en los Estados Unidos y han determinado que la explotación del fracking es excesivamente costosa en comparación con la explotación del petróleo convencional. La duración promedio de un pozo petrolero de fracking es muy inferior a la que puede durar un pozo petrolero convencional. Y para, por ejemplo, cuando en un pozo petrolero convencional se necesita perforar una sola vez, en un pozo petrolero de fracking el promedio son 1.500 perforaciones. Esto te incrementa los costos bárbaramente y el rendimiento en el tiempo, es decir, el agotamiento de los pozos, es sumamente acelerado. ¿Qué ocurre? Que esto obviamente financieramente, de hecho, un detalle, todas las compañías de fracking norteamericanos, ninguna ha tenido flujo de caja positivo desde que comenzó la explotación del fracking en Estados Unidos. Ninguna ha operado en cifras azules, siempre ha sido en cifras rojas, lo cual quiere decir que es una industria que se sustenta en el apalancamiento, es decir, en el endeudamiento, en pedir prestado y constantemente la banca le está prestando, reempaqueta la deuda, la vuelve a prestar, la vuelve a reempaquetar, generando una burbuja tal cual como ocurrió con la burbuja de las hipotecas basura en los Estados Unidos en el año 2008. Esto alimenta una expectativa de que en cualquier momento puede estallar esa burbuja, venirse abajo todo ese andamiaje y evidentemente eso determinaría un rebote bastante significativo en los precios del petróleo que el propio presidente Rafael Correa de Ecuador, que no es ninguna persona improvisada en estos temas, pues ha sugerido que inclusive podría llegar a superar los $200 el barril cuando eso ocurra, ¿no? Claro. Entonces, evidentemente es una... sirve dos propósitos. Primero, le sirve muy bien geopolíticamente al gobierno de los Estados Unidos para afectar economías como la venezolana, como la rusa, porque, digamos, Rusia es un país que depende también mucho del petróleo, al igual que Venezuela, y al mismo tiempo le sirve para obtener unas enormes ganancias a todo un sistema financiero especulativo en que se ha convertido la economía norteamericana. Claro, vemos que entonces ataque afectando los precios del petróleo, del mercado internacional de crudo, ataque a través de calificadores de riesgo que en un país como Venezuela, que ha cancelado 55.594 millones de dólares entre 2013 y lo que va del año 2016, obtiene peores calificaciones de riesgo que países en guerra. Pero además ataque también, doctor Gabasud, por la vía de ese llamado dólar Cúcuta, de ese llamado dólar Miami, de esas providencias que se han aprobado en el gobierno en gobiernos, administraciones del hermano país de Colombia, para también darle puerta libre al bachaqueo, hemos visto hasta de petróleo, ¿verdad? Bachaqueo de diversos productos y bachaqueo también con la moneda. ¿Qué opinión tiene con respecto a ese tema? Efectivamente, para cerrarte un poco sobre lo del riesgo país, antes de hablar del Bolívar Cúcuta, te puedo señalar que en este momento la calificación del riesgo país Venezuela es la peor del mundo entero. La peor del mundo, está calificado en el último lugar, por debajo incluso de Grecia, que es un país que ha caído en default, que no ha podido pagar sus préstamos, sus deudas, por debajo de Haití, por debajo de todos los países del África subsahariana. Una cosa que es totalmente ridícula, absurda, un contrasentido total, pero que se traduce en un aumento, una prima de riesgo que debe pagar la deuda venezolana, los bonos emitidos por la República, de 25% de interés adicional a lo que pagan los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Una barbaridad. Incluso estamos por debajo de países como Ucrania, que es un país que ha sido secesionado, un país sometido a fuertes tensiones políticas. Y bueno, realmente cuando uno compara la situación de Venezuela con la de esos países, no se justifica ni desde el punto de vista cuantitativo de sus cifras. Además, un récord y un historial de pago impecable en nuestra deuda externa, uno de los países más sólidos y de mejor tradición de buen pagador en toda América y en el mundo. Realmente no se justifica ese riesgo. En cuanto a el Bolívar Cúcuta, podemos decir que efectivamente es el ingrediente fundamental de la guerra económica contra Venezuela. ¿Por qué? Porque páginas de marcación de referencia del valor de la divisa, como Dollar Today, utilizan el Bolívar Cúcuta para establecer su supuesto precio del tipo de cambio para las transacciones informales en Venezuela, que a la final han utilizado los agentes económicos como un marcador de referencia para todas sus transacciones económicas. Así que el Bolívar Cúcuta es simplemente la cotización del Bolívar en la frontera. Y eso lo determinan a voluntad, sin ningún tipo de criterio económico, las casas de bolsa de Cúcuta, lo que llaman los cambistas, que están permitidos por la resolución 2008 del año 2000 del Banco de la República de Colombia,
que, a pesar de establecer un tipo de cambio oficial del bolívar respecto al peso colombiano, que ronda los 200 bolívares por peso colombiano, en las casas de cambio de Cúcuta se permite también el libre cambio en un sistema paralelo autorizado por la propia legislación colombiana, donde el bolívar en este momento se está cotizando en torno a los 2, máximo 3 bolívares por peso colombiano. Una cosa que es un exabrupto total, no tiene ningún tipo de fundamentación científica, ninguno de los modelos que se utilizan teóricos y metodológicos para medir el tipo de cambio justifica semejante cotización. Es una cuestión manipulada completamente por las mafias del narcotráfico, las mafias del contrabando y por el propio gobierno de Colombia, que para nadie es un secreto, es un aliado de los intereses lacayos del imperio norteamericano. Así es, doctor Gabazú. Lamentablemente, bueno, se nos agota el tiempo. Muy interesante toda la información que nos estaba comentando. Hechos contundentes que demuestran que existe una especie de conflagración internacional de ir contra Venezuela por el hecho de atreverse a aplicar un modelo distinto, un modelo diferente a lo que profesa el capitalismo. Así es, y para quienes tienen la duda, pues los hechos hablan por sí solos. Agradecemos entonces a Luis Enrique Gabazú, coordinador del movimiento Batalla Social Punta de Lanza. Nos corresponde hacer una pausa y también agradecemos a Daniel por compartir con nosotros acá en Economía. Vamos a hacer una pausa y al regreso a la última parte. Internacional.